Apple lanza el nuevo iPhone 16, diseñado específicamente para la inteligencia artificial generativa, que permitiría a los usuarios crear texto e imágenes con un mensaje en lenguaje natural. Y Huawei lanzó su nuevo smartphone, que se dobla en partes, el Mate XT, de avanzada tecnología. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ambos teléfonos? Lo averiguamos. Y para conversar sobre este tema le damos ya una cordial bienvenida a Luis G.I.G., experto en tecnología, quien nos acompaña desde la Ciudad de México. Luis, como siempre es un placer tenerte aquí en CNN Dinero. Comencemos poniendo un poco en situación esto. Tenemos dos teléfonos nuevos, pero ¿qué ventajas, qué cambios traen respecto a sus modelos anteriores? ¿Por qué deberíamos adquirir estos nuevos teléfonos? Bueno, en el caso de Apple estamos viendo equipos que están mucho más centrados en la inteligencia artificial, aunque no hayan mencionado claramente esta frase inteligencia artificial. Mostraron varios de sus innovaciones, hablando únicamente como ellos lo han nombrado, Apple Intelligence, o bien únicamente características inteligentes. Algo que es interesante, sobre todo para los equipos Pro, es que tenemos mejores cámaras con mejores resoluciones, una cámara de 48 megapíxeles, si hablamos técnicamente, y también podemos ver funciones en cuanto a los botones táctiles que permiten a los creadores de contenido interactuar de una mejor manera. Otro punto importante que podemos mencionar en cuanto a los equipos de Apple es que ahora cuentan justo con una característica que permite utilizar esta misma cámara para poder obtener información. Es decir, yo te puedo señalar a ti, Iván, me puede dar quizá datos de tus redes sociales o ir quizá a un restaurante y que me muestre quizá alguna información sobre el menú. Ese tipo de características se mencionaron, son llamadas Apple o Visual Intelligence, y algo interesante en esto es que el lanzamiento es escalonado, es decir, no es que una vez que lo compres ya lo tengas, sino que tendrás que esperar cierto tiempo para que esa característica esté activa. Ahora, por el lado de Huawei hay que mencionar que ellos han trabajado muchísimo en lo que tiene que ver con innovación y desarrollo, sobre todo para solventar esta salida en el mercado estadounidense tras el veto económico. Un punto importante que mencionaron ahora es que tratan de poner un nuevo margen o quizá un nuevo estándar con respecto al factor de forma. Es decir, ahora presentaron un teléfono que como teléfono tiene una pantalla de 6 pulgadas, pero que una vez que se desdobla, que ahora tiene un formato de tríptico, tiene o forma una pantalla de tableta electrónica de 10 pulgadas. La verdad es que se ve como algo bastante innovador, sobre todo porque hemos visto únicamente un factor de forma, sobre todo presentado o imitado en lo que ha hecho la gente de Samsung, y ahora vemos algo completamente nuevo. Quedan dudas con respecto a qué tanto podrá aguantar la resistencia de este panel, la cual obviamente dependerá del uso de cada uno de los usuarios. Sin embargo, algo que podemos mencionar es que la gente de Huawei tiene un trabajo muy importante, sobre todo en el tema de pantallas. Incluso se ha mencionado que es uno de los grandes contendientes en esta área, así que habrá que entender, sobre todo, primero porque se enfocarán al mercado chino, donde tienen su mayor inversión y sobre todo donde ponen sus mayores esfuerzos, y también entender si este tipo de equipos llega a mercados latinoamericanos, Iván. Luis, me quiero detener en un comentario que vos hiciste recién con respecto a Apple. ¿Por qué Apple habla de Apple Intelligence y evitó en toda su presentación hablar de inteligencia artificial, el término que es el que se viene utilizando? ¿Por qué evitaron usar ese término específico? Mira, podemos tener varias razones para poder entender esta decisión. Por un lado, creo que hay que entender que se están esperando distintas regulaciones con respecto al tema de inteligencia artificial posterior a que obviamente pasen las elecciones dentro de Estados Unidos. Sin embargo, también algo que se ha mencionado de manera interesante es que hay estudios realizados académicamente donde se menciona que la frase inteligencia artificial intimida al comprador. Digamos que cuando se trata de inversiones así de importantes, hablar de inteligencia artificial pone un poco en tela de juicio en cuanto a qué tan seguro puede ser o qué tanto le puedo sacar de provecho a este tipo de tecnologías. Es un caso curioso, sobre todo que Apple lo haya mencionado de esta manera, sobre todo porque al final sí hablaron o utilizaron la palabra inteligente, pero la unión de las dos palabras no fue claramente mencionada dentro de este evento que tuvo la compañía.
Metámonos ahora en las ventajas de uno por sobre otro. Si tenemos que comparar teléfono contra teléfono, ¿en qué le saca ventaja uno al otro? Creo que en primer lugar, digamos que en el tema de Apple estamos hablando de un equipo que va más a la segura, es decir, tiene un factor de forma comprobado con algún tipo de característica que quizás se ha utilizado en otros modelos, pero que ahora a todos los, digamos, usuarios fieles de esta compañía les dará este tipo de características. No son cambios trascendentales, sino más bien podemos llamarlo que son cambios a la segura. Algún tipo de característica que podemos mencionar lo que sería bueno tener, pero que no es trascendental con respecto al tema de inteligencia artificial. Creo que en ese sentido sabes lo que estás comprando con respecto al tema del iPhone 16 y todas sus versiones. Con respecto a Huawei, creo que la principal, pues cambio es esta innovación en la pantalla. Sí tenemos un buen procesador, también tenemos una buena cámara, 50 megapíxeles, buena durabilidad de la batería. Creo que también algo que hay que mencionar con respecto a este tema, Iván, es que al contar con este panel así de grande, pues obviamente podemos tener una batería más amplia. Y en este sentido creo que es algo que es garantizado. Creo que también podemos mencionar con respecto a Apple que ya tenemos un canal de aplicaciones, obviamente pese al tema de competencia o lo que se pueda mencionar en ese sentido con respecto a la predominancia en cuanto a la tienda de aplicaciones. Creo que los desarrolladores de aplicaciones ya están a la segura y tú como usuario sabes que tienes aplicaciones de buena calidad. Con respecto a la gente de Huawei, hay que recordar que si bien tienen su propia plataforma, su nueva plataforma que se llama Harmony OS como sistema operativo basada en Android, creo que todavía podrías tener ciertas quizá carencias con respecto a alguna de estas aplicaciones. Sin embargo, yo he hecho pruebas con dispositivos actuales de esta compañía y lo cierto es que prácticamente ya tienes acceso a la gran mayoría de las aplicaciones, tanto de Microsoft, de Google o incluso aplicaciones de entretenimiento como podrían ser Netflix, Disney Plus, Prime Video, etcétera. Luis, te pregunto ahora por costos y disponibilidades. ¿Cuánto cuesta cada uno? ¿A partir de cuándo? ¿Y en qué países se consigue cada uno? Porque no es un tema menor. Sí, completamente. Creo que lo que hay que mencionar es que en el caso de Apple, ellos comenzaron la preventa el pasado 13 de septiembre y estarán a la venta ya disponibles en el mercado a partir del 20 de septiembre. En cuanto a precios, bueno, creo que aquí podemos mencionar que en el caso de los dispositivos Pro, que son los que tienen mayores características, arrancan en $999 y obviamente tendrán salidas internacionales. Es decir, en Estados Unidos digamos que es uno de sus mercados más importantes, pero estarán disponibles en México y en varios puntos de Latinoamérica y Europa. En el caso de Huawei, arrancan en China, son productos mucho más caros y creo que la duda que queda es si realmente llegarán a otro tipo de mercados. En este caso, el precio de estos dispositivos, pues bueno, sí está superando los $2,000. Incluso hay una versión más avanzada que llega a estar en promedio de los $3,600. Y creo que ese es el punto interesante a considerar. Aquí sí estamos hablando que es un producto pues completamente de lujo, Iván. ¿Estados Unidos verá este teléfono teniendo en cuenta la guerra comercial y restricciones entre Estados Unidos y China? Me encantaría decir lo contrario, pero creo que tanto demócratas como republicanos se han vuelto bastante, digamos que consistentes con respecto a su opinión al regreso de Huawei a Estados Unidos, así que dudo que este equipo pueda tocar oficialmente tierras estadounidenses. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto tenemos estos dos dispositivos como para empezar a ver de qué se trata y empezar a soñar un poco. Las dos presentaciones han sido realmente impresionantes. Luis, gracias por estar con nosotros. Era el experto en tecnología Luis G.I.G., quien nos acompañaba desde la Ciudad de México.